Hola, 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 buenas noches para todos. Bienvenidos. Un encuentro más de nuestros conversatorios, cuates y maestros. A veces, la batalla más dura no es la que se ve, sino la que se libra en silencio, dentro del alma. Hoy no venimos a juzgar ese silencio, sino a romperlo con comprensión, ciencia y empatía. Porque hablar de depresión no es una debilidad, es una valentía colectiva. Les doy la bienvenida a este conversatorio hoy, donde hablaremos de este tan suprema, delicado tema que es la depresión. Porque hemos tendido a generalizarlo, porque se ha vuelto muy de que es normal y no resulta normal para nada. Tengo hoy el placer enorme de presentar a Nancy Leiva con nosotros. Al fin la logramos, Edwin. Y sí, estamos muy satisfechos. Gracias, Nancy, por el tiempo. Y pues escribí hace un ratito una emoción muy grande que me da que también Nancy y Manolo pues tengan esa interacción tan especial, considerando el estilo de cada uno, que es que esa es la parte que más nutre aquí. Cada uno de nosotros tiene un estilo, tiene un nivel importante de conocimiento y desde aquí es donde estamos. Nosotros aquí no hablamos de títulos universitarios, de maestrías, de doctorados, porque no se trata de eso. De lo que sí puedo hablar es que nos une el verdadero sentido del servicio, del querer que las personas que confían en nosotros, que nos ven, que nos escuchen, estén mejor, ¿sí? Siempre sembrando semillitas de esperanza en el corazón de cada uno, porque aprender a vivir bien sí se puede hacer. Y vivir bien, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, es un logro muy importante. Entonces tenemos a Nancy con nosotros, tenemos pues a Edwin y a nuestro querido Manolo Sierra, que ha hecho además un esfuerzo importantísimo para lograr alcanzar a estar acá. Bueno, vamos entonces a hablar de este tema tan supremamente especial, sensible por donde quiera que lo veamos, tomado de la forma más responsable, es decir, desde lo que nos enseña la ciencia. Les voy a contar, chicos, que he estado esta semana muy rayada con personas que dicen ser terapeutas y pues no, ¿no? La depresión no se puede curar con cristales, no se puede curar. Soy aromaterapeuta científica, estoy en este momento estudiando desde el punto de vista médico y no se puede curar con esto. Tiene que ser necesariamente como corresponde, con la ayuda interdisciplinaria además de los expertos. Entonces voy a empezar con Nancy, siendo la dama hoy invitada, ¿sí? Que Nancy nos hable además de la diferencia que hay entre la tristeza pasajera, es más, también de la tristeza profunda y la depresión. Cuéntanos, Nancy. Gracias, muchas gracias, Janet, y muchas gracias a todos por el bonito recibimiento. De verdad que yo encantada de poder estar aquí. Para mí es un honor estar aquí. Y bien, como bien dice Janet, no creo que también se ha hecho muy popular hablar de depresión, como en su momento también se popularizó la ansiedad y que para todo decía, es que estoy muy tengo mucha ansiedad. Ahora todo el mundo está depre y les parece como muy están con un estado de ánimo bajo, ¿sí? Entonces, qué importante aprender a identificar estas diferencias, ¿no? Porque si bien en la depresión, una de las características que creo que en general todos conocemos, la comunidad en general, pues es que hay como una tristeza muy profunda, ¿sí? Como una sensación de vacío, de desesperanza. Y yo creo que eso lo hemos experimentado todos en la vida, aunque nunca hayamos tenido un cuadro depresivo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que finalmente cuando estamos hablando de una tristeza o de una situación en la cual el estado de ánimo está muy bajo, sin hablar de depresión, es porque hay un motivo real que se puede identificar. O sea, hay una pérdida, hay un vacío, hay una situación por la que estamos atravesando y que yo puedo decir,
este rompimiento amoroso que estoy teniendo me tiene en esta tristeza tan profunda que creo que me está costando mucho trabajo salir de ello, etcétera. Y la depresión en muchas ocasiones no se tiene identificado ni el origen ni el por qué. La persona en depresión voltea a ver todo su entorno, incluso siente más culpa porque a veces dicen, lo tengo todo para estar bien y no puedo ser feliz, no puedo encontrar un sentido de vida, quisiera acabar con ella, o sea, con la propia vida. Y esa es una característica importante. Otra, por ejemplo, puede ser que en la tristeza profunda los síntomas tienen la tendencia a ir minimizándose, a irse paulatinamente aminorando con el paso del tiempo, con las cosas que hagamos, y una depresión no se cura sola. La persona muchas veces con depresión tiene la tendencia a decir, voy a salir adelante, le voy a echar ganas, yo puedo, y después nos damos cuenta que el cuadro depresivo, lo que pareció que era una depresión leve o moderada, después estamos hablando de una depresión mayor, porque no se cura echándole ganas y no va a mejorar solamente con el paso del tiempo. Esa también es otra característica importante. También en la tristeza, creo que es importante destacar que se puede tener muchos espacios como de esparcimiento, de distracciones, de disfrutar las cosas, ¿sí? Y en la depresión puedes estar rodeado de personas amadas y sentirte vacío, sentirte solo, estar en un evento familiar importante, de repente dicen, estaba en el cumpleaños de mi hija, tendría que estarme sintiendo muy feliz porque tengo mi familia completa, bonita, y la verdad es que no sentía nada. Esa es una diferencia súper importante también. ¿Cuál otra? Pues que, por ejemplo, en la tristeza, la vida sigue valiendo la pena. O sea, me siento muy triste por lo que estoy atravesando, pero sí quiero seguir adelante, pero sé que esto va a pasar, pero en algún momento esto va a mejorar. Y en la depresión es como, ya no quiero vivir. En muchos momentos en la depresión hay esta sensación de vacío tan intenso, pues que la persona tiene estos deseos suicidas, esta ideación suicida, que puede incluso brincar, ¿no? Y pasar de ser una depresión a ser una crisis suicida en muchas ocasiones grave. O sea, la mayoría de las personas que han tenido intentos suicidas o que tienen conducta suicida está cursando por una depresión y estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Así es que creo que es bien importante tener en cuenta estas características. No sé si haya alguna otra que se me escape, pero en sí creo que podrían ser algunas de las quizá más relevantes, ¿no? Sí. Exactamente, es importante entonces que vamos entrando de esta forma profunda de una vez en materia, ir reconociendo qué síntomas por ahí tenemos. Démonos cuenta que en efecto no es fácil. Señor Edwin, ¿qué sucede en el cerebro de una persona con depresión? Chicos, no los dejes saludar, esa soy yo, ya me conoce. Cuéntanos, ¿qué pasa en el cerebro de una persona que tiene depresión, Edwin? Bueno, pues antes de dar mi breve explicación, saludo con mucho gusto a Nancy, Manolo, a ti Hola, también, hola. Janet. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Ya he tenido la oportunidad de compartir con Nancy en el pasado, pero siempre es grato volver a encontrarnos y más en un espacio que ha sido creado precisamente con la finalidad de sumar esfuerzos y conocimientos, ¿no? Y sobre todo sin etiquetas, que es lo más importante. Y bueno, atendiendo a la pregunta, para no extenderme demasiado, pues hablamos de una neurobiología del cerebro en respuesta, obviamente, a la depresión. La depresión tanto puede tener que ver con cuestiones genético-hereditarias en su etiología, como Ujú. también tiene que ver con la parte contextual, con estas situaciones emergentes que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, que están relacionadas con la familia, con el trabajo, con los amigos, con el entorno cercano y con la forma en cómo también nosotros pues interpretamos esa realidad.
Esto pues tiene repercusiones en nuestro cerebro, porque aunque venga de afuera, o ya sea genéticamente, pues va a tener una serie de cambios o estimulaciones ahí imperceptibles que están ocasionando estos cambios neuroquímicos en el cerebro, específicamente en ciertos neurotransmisores como lo es la serotonina, que Dos básicamente al haber palabras. una reducción de esta serotonina, pues vamos a tener problemas del estado de ánimo, problemas también de sueño, del apetito y pues en la sensación general de bienestar, sintiendo pues como que no nos alcanzan las fuerzas, no tenemos la suficiente energía ni la capacidad para hacerle frente a los problemas. Y esto pues muchas veces genera u ocasiona lo que mencionaba Nancy, ¿no? Decimos el querernos desvivir en lenguaje tolerable para Facebook A en estos YouTube. momentos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan a estos pensamientos constantes, pero no es la única. También la noradrenalina básicamente nos afecta en la atención, en la respuesta que tenemos al estrés y al haber una reducción de este neurotransmisor, pues todo lo vemos totalmente exacerbado, como demasiado grande, no podemos con ello, es demasiado fuerte, nos sentimos incapaces, ahí vienen estos pensamientos incapacitantes que nos dicen no puedes, no sirves, no eres capaz, nadie te escucha, nadie te entiende, tú no vas a poder con este problema y pues se toman a veces este tipo de decisiones que sabemos que cuando hablamos del tema de desvivir, no son ni decisiones ni buenas, ni malas, ni correctas, ni incorrectas, simple y sencillamente son reacciones automáticas, a veces impulsivas, por el exceso de malestar que se está viviendo en ese momento y porque neuroquímicamente hablando estamos intoxicados en ese momento. Y pues la cerecita del pastel, que es la dopamina que genera la famosa anedonia. ¿Qué es la anedonia? Para quienes no entendemos conceptos a lo mejor tan clínicos, es la carencia de placer y de la sensación de bienestar, de sentirnos plenos. Algo que, por ejemplo, en lo que es la logoterapia se le llama vacío existencial, que es donde sentimos que nuestra vida ya no va para ningún lado, no tiene sentido, no tenemos ya ni la energía ni las ganas de seguirnos esforzando, porque de plano sentimos que, ¿para qué? Que no hay razón de ser ni motivos para seguir luchando. Y ya para finalizar, pues el glutamato y el GABA, que son otras sustancias en nuestro cerebro que sirven para la inhibición cerebral, que terminan bloqueándonos o anestesiándonos de cierta manera en nuestras funciones y que evita que tengamos nuestras capacidades de reacción tan alertas o tan funcionales como en otro momento lo podemos tener cuando no estamos dentro de un cuadro de depresión. Quiero decirles a quienes nos escuchan que debemos ser muy cuidadosos cuando le decimos a una persona que la depresión no existe, o que están exagerando, o que se lo están inventando, o que le echen ganitas para salir de eso, porque no solamente es tema motivacional, es un tema de una situación neuroquímica que está ocurriendo internamente y que no nos damos cuenta, pero hay una batalla, una lucha, una guerra interior en la persona y que se debe de atender no solamente con nosotros los profesionales clínicos psicoterapéuticos, sino también en muchos casos, pues, con la intervención de un psiquiatra. Esa sería mi respuesta. Gracias, Edin. Yo creo que siempre debemos psiquiatra de por medio cuando hay depresión. Manolo trae una experiencia impresionante con el tema de las causas más frecuentes, pues en su recorrido de importante por esa línea de emergencia en México. Asumo yo que era demasiada la cantidad de personas pidiendo esa pastillita mágica que los sacara de esto sentir de ese vacío, pero también de la cantidad de causas que seguramente notaba, sobre todo en los jóvenes, que les generara que le genere ese cuadro depresivo. ¿Cuáles son, Manolo, esas causas más comunes entonces hoy día de depresión? Hola, hola, ¿qué tal? Primero que nada, pues saludándolos a todos. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Nancy, Edwin, Janet y sobre todo, pues el estar en este espacio. Como ustedes lo saben,
he hecho un gran esfuerzo, venía manejando en carretera y eso no es ningún pretexto, ¿no? Muchas veces nos generamos el pretexto de no puedo porque me ocurrió esto, porque me ocurrió el otro y etcétera. Pero creo que estamos viviendo en una sociedad desde hace mucho tiempo, en una sociedad desconectada, hiperestimulada emocionalmente e inclusive analfabeta, ¿no? Donde nos enseñaron a aparentar en lugar de sentir, a producir y a no pausar, a competir y a no vincularnos. Entonces, claro que estamos rotos desde toda la vida, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el hecho de darnos cuenta que dentro de estas sociedades hiperestimuladas, donde lo único que importa es producir, lo único que importa es aparentar lo que siento, lo que no siento y jugar ese juego. Voy a hacer un ejemplo como regularmente yo soy, ya sabes, haciendo mis manoladas, haciendo mis situaciones cantinfleadas. Tenemos ese gran ejemplo de me gusta la chica, pero hago como que no me gusta, ¿no? Me encanta la chica, pero hago como que no me gusta y entonces le doy señales de que me gusta, pero no me gusta. Y entonces es un juego en el que regularmente nos encontramos socialmente atrapados. Este es como irnos de más a menos. La verdad es que vámonos a los espacios como más pequeños, nos fuimos de lo más a lo menos y nos vamos a ir al espacio más pequeño, pues nos vamos a ir a los lugares sociales donde nos encontramos. Y en los lugares sociales las causas y consecuencias y características de un cuadro depresivo, y ojo, con las dos otras preguntas, o no sé cómo se manejaron hace rato, ya nos dijeron que no es tristeza profunda, ya nos dijeron que el cerebro sí realmente le está faltando o se está sobreestimulando ciertos neurotransmisores, pero también hay una causa social, y la causa social tiene que ver con el entorno en el que nos encontramos. Y el entorno social comienza desde, creo que es desde donde viene nuestro primer problema, ¿no? Que es la familia. La familia regularmente no identifica que tenemos un problema de tristeza y entonces, como te decía, al tener esa sociedad hiperestimulada, a la competencia, la familia lo único que va a voltear a hacer es decirte, échale ganas. Lo que estás haciendo es nada más estarte haciendo pentonto. Lo que estás haciendo nada más es estar generando flojera, ¿no? Yo recuerdo que en esos cuadros depresivos donde llegaba la gente a mi consultorio, el familiar le decía, lo que pasa es que te haces la triste porque no quieres hacer qué hacer, ¿no? Porque lo único que quieres es estar en tu sillón, sentada y no hacer qué hacer. Lo que no hemos podido entender, y digo, aquí quiero como darles el espacio, pero aquí quiero hacerles notar que la depresión sí es un estado físico, sí es un estado mental y sí es un estado de movimiento, sí es un estado social. Porque la tristeza, como decía esta Nancy hace un rato, la tristeza, hay lapsos donde yo me puedo salir a echar cotorreo con los amigos y en esos lapsos de 15, 20 minutos logro despojarme de ese espacio de tristeza, aunque yo quiera volverla a meter a mí mismo, ¿no? Pero la depresión no. La depresión, el narrador sigue ahí. ¿Qué fregados hago en esta fiesta? Ya me quiero largar de este espacio. Ay, no sé para qué vine. Es que te está coqueteando, Simón. Ay, qué hueva. Volver a empezar una relación con Simón, qué hueva. Ay, no, yo no sé qué estoy haciendo en este espacio. Y si te das cuenta, todo es un entorno social. Y en ese entorno social, como lo vuelvo a repetir, un entorno sobreestimulado, un entorno de competencia, un entorno donde es mejor no sentir y es mejor aparentar, estamos creando jóvenes, personas que no le damos la importancia de lo que está sintiendo. Yo creo que este espacio, más que de moda, porque he escuchado muchos compañeros que dicen que es la enfermedad de moda, yo creo que más que de moda tiene que ver más con el cómo estamos viviendo contextualmente nuestro mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, desafortunadamente, y sí lo quiero hablar así, en nuestro mundo el día de hoy lo tenemos todo. Sí lo tenemos todo. Anteriormente no había unos tenis Nike, digo, perdón por la marca, para todo mundo. Anteriormente no todo mundo se podía hacer famoso, no todo mundo podía salir en redes, no todo mundo podía traer un carro,
No todo mundo podría tomarse una Coca-Cola y digo, a excepción de los lugares marginados que conocemos, ¿verdad? A excepción de esos lugares marginados, la mayoría de gente tenemos todo. La competencia ha llegado. Hemos terminado esa competencia y ha comenzado el proceso del hastío. Y comenzamos a inventarnos nosotros mismos esos cuadros de creencias y les damos permanencia. El cuadro de creencias que se convierte a nivel de permanencia de un factor depresivo. Ojo, no quiero decir que todos los que traemos ideas de esas arraigadas en un factor depresivo siempre vamos a estar depresivos. ¿Estamos de acuerdo? Creo que esa es mi participación. Gracias, Manolo. Sí, Vuelves a tocar, se te va ratos el sonido. Vuelves a tocar un tema importante, Manolo, que lo tocamos en el anterior conversatorio, es el tema del entorno familiar. Cómo muchas veces la familia no alcanza a darse cuenta que parte del sistema hace que las personas que integran ese núcleo familiar entren en modo depresión. Máxime si traen esto, todas estas cargas pues ya establecidas de las que se ha hablado. Y volvemos entonces desde aquí, desde este espacio, a hacer ese llamado a la familia, a que revisemos cómo son nuestros comportamientos, nuestras conductas, la forma de relacionarnos, la forma de contestar, la parte de cooperación, de colaboración, de solidaridad con el otro, la apertura para hablar de frente. Todo eso resulta de suma importancia porque los chicos, por ejemplo, que se les reconoce ya en estado depresivo cuando se les pregunta cómo es su relación en casa, no los dejan hablar. O si los dejan, de una vez está el dedo acusador de es tu culpa, es que no puedes, es que no eres capaz, es que eres irresponsable y todos esos adjetivos calificativos que suelen escucharse, incluso de la mamá del papá. Entonces, volvemos a hacer este llamado importantísimo a que la familia retome toda esta parte bonita de estar bien, de respetarse, de no gritarse, de escucharse, de apapacharse. Si queremos familias saludables, esa es una condición obligatoria. Y sobre Quiero todo en que... esta parte que hablabas, ese familiar, incentivar, digo, quiero hacer como siempre mis cortes de disco, incentivar a nuestros pacientes o en los lugares en los que nosotros estamos, que de verdad la depresión no es juego, que de verdad... Ah, hola, hola. Se nos Está, porque congeló. así, no tiene una señal, pero es así. El tema de que la depresión no es juego es, por favor, debimos haber puesto ese título, porque sí, en realidad es ese enemigo silencioso, como dice Nancy, es que además no se ve. Muchas veces escucho personas que vienen y dicen, y tuve un cuadro depresivo que me duró 3 meses y no sabía que estaba en depresión, ¿sí? Es por eso tan valioso, pues, este tipo de información. Acuérdense que estamos aquí en la zona, en la primera fase de nuestros pilares, que es orientar. ¿Quieres continuar, Manolo, con lo que estabas diciendo? Ya parece que regresaste bien. Perdón, es que como les digo, estoy en carretera, Sí, perdón sí, sí, por ese tranquilo. tema. A lo que yo me refería era que tenemos que incentivar a nuestros jóvenes, a nuestra gente, a que el trabajo familiar sea de entender que lo que sentimos sí es importante, que lo que estamos sintiendo sí es importante y que de verdad empecemos a tener esos red flags o esas banderas rojas y darnos cuenta que el hijo, que el hermano, que el primo, que la mamá, porque ya sabes, depresión posparto, ¿sí? Que la mamá también está sufriendo de este tema y dejar de invalidar diciendo no seas ridícula, no seas ridículo, si eso se cura, si eso es sin ningún problema. Entonces, en esta pregunta que son las situaciones sociales que afectan esta situación, uno es el entorno en el que vivimos, y bueno, en el entorno tenemos 4 puntos muy importantes, que es la economía, la sexualidad,
el poder, me refiero al poder, puede ser educacional, puede ser económico, puede ser cualquier otro tipo de poder, el poder y la emocionalidad. Son estos 4 puntos muy importantes que están deformando a nuestros chicos, a nuestros adultos, a nuestros niños, y que en todo mundo, en todo el mundo, o por lo menos en América Latina, están generando esos procesos, digo, de desvivirse automáticamente, ¿no? Entonces, es como el primer punto de desvivirnos totalmente. Creo que ahí es donde quiero que lleguemos y que toquemos ese punto. No sé ustedes qué piensen. No, sí, yo de acuerdo, Nancy. ¿Qué dices de lo que hablaba Manolo? No, claro, yo también estoy completamente de acuerdo y es que es algo que nosotros vemos en la práctica diaria, ¿sí? Porque lo voy a hilar un poquito con lo que Edwin también nos compartía cuando hablaba de la predisposición genética, ¿no? Hoy sabemos y gracias a las aproximaciones en epigenética y todos los estudios que se hacen al ADN y la modificación de este, hoy sabemos que es cierto, las enfermedades mentales también vienen como una carga genética y si hay enfermedades mentales en la familia, traemos la predisposición de desarrollarlas, pero ojo con algo, esto no es como un indicador de que 100% seguro que lo vas a desarrollar. ¿Cuándo se va a desarrollar? Cuando el entorno sea un entorno propicio para que detone el trastorno mental. Es como el cáncer, es como las enfermedades crónico-degenerativas. Yo puedo tener una predisposición a diabetes por mi familia, pero si llevo una alimentación adecuada, unas buenas rutinas de ejercicio físico, etcétera, puedo terminar mi vida sin nunca haber desarrollado diabetes. Entonces, finalmente el entorno en el cual nos desarrollamos es tan importante que de repente lo que hace falta y que nosotros lo vemos en la consulta es que se haga conciencia de que tenemos que cuidar desde el embarazo, la infancia, la adolescencia, la juventud para poder prevenir esta pandemia que tenemos de depresión y de ansiedad. ¿Por qué? Porque finalmente llegan a veces con nosotros a consulta cuando ya es un adolescente, por ejemplo, y parece que los papás vienen y lo traen y nos dicen arréglamelo porque yo no sé qué le pasó en el camino, que resulta que ahora está deprimido por todo, cuando su papá y yo trabajamos todo el tiempo para darle lo mejor, etcétera, etcétera. Y aparte entonces de lo que está sucediendo en el cerebro de ese adolescente, con sus emociones, con su conducta, entonces aparte le añadimos culpa por la responsabilidad que se le adjudica de tener la enfermedad, de estar padeciendo de depresión, ¿sí? Entonces, finalmente no nos tenemos que conformar con la idea de que a veces en las familias ya lo ven como algo que te tocó, ¿no? Ah, no, es que toda mi familia tiene Sí. depresión, era lógico que yo también la iba a desarrollar y mis hijos la van a desarrollar. No, no es así, es que tenemos que ir hacia la prevención para que no tengamos que estar en la atención y mucho menos en la posvención, ¿no? En los casos mayores. Entonces, finalmente creo que es totalmente cierto, ¿no? Además de que, por ejemplo, ahora vemos mucho en los adolescentes. Obviamente, cuando hay un trastorno del estado de ánimo, tienden a hacer alianzas con los pares que también tienen las mismas características. Entonces, ¿qué sucede? Que al aliarse a esas redes de apoyo, favorecen que también los síntomas se agudicen, que entre ellos, en lugar de apoyarse para buscar ayuda, para darse contención, apoyo, lo que hacen finalmente es estar incentivando a las prácticas que tienen que ver con más riesgos, ¿no? Para la parte psicosocial y de salud en general, ¿no? Entonces, después vemos eso, después vemos grupos de adolescentes que decimos, todos están deprimidos, todos necesitan atención inmediata, todos están presentando muchos factores de riesgo, pero porque ¿qué están haciendo? Pues se están aliando a donde se sienten comprendidos, porque de repente si lo hablan con otras personas, viene el juicio, viene la crítica, viene el estigma y eso también es muy difícil de enfrentar para una persona con depresión. Por eso muchas veces, después de que hay consecuencias muy importantes, las personas del entorno dicen, pero es que no se le notaba, es que no podíamos saber. Claro, la persona con depresión también utiliza
hasta sus últimas energías para que no se le note. ¿Por qué? Porque la sociedad está lista para criticar y para juzgar si se le nota que tiene depresión, porque está considerado socialmente hablando todavía como un fracaso. Tú tendrías que haber podido con todo lo que te pasó en la vida. Maltrato, violencia, adicciones en la familia, abusos, etcétera. Tú tenías que haber podido con eso. No pudiste, eres un débil de mente. Hace unos días una paciente me decía que su mamá le dijo, es que malamente tú te dejaste afectar por los problemas que teníamos tu papá y yo. Una chica de 19 años. ¿No? Malamente tú te dejaste afectar, o sea, tú tienes la culpa de tener depresión. Es fuertísimo el impacto de nosotros como Era lo sociedad que, antes. Sí, Manolo. era lo que yo decía, socialmente en esta fórmula que tenemos de no hacerme yo responsable y es tan sencillo culpar a los demás y es tan padre decir que los demás tienen el problema, pero esto si somos honestos, esto viene de un proceso inclusive de las civilizaciones, ¿no? Que decimos que estamos civilizados, pero en realidad viene desde la conquista, ¿no? O sea, yo la regué y tú tienes la culpa. Yo hago las tonterías y tú tienes la culpa. Entonces, en este espacio que dice Nancy, creo que tiene sumamente razón. Y hay un foco muy importante que quiero tocar también de lo que acaba de decir Nancy. Parte de los lugares donde yo trabajo adicciones, la mayoría de chicos comienzan con una enfermedad emocional, o sea, con una depresión. La mayoría, o sea, y exactamente, se juntan con Juan, con Pedro, con Chuchín, con Margarita, que son las personas que están manejando el mismo cuadro, y de repente a Chuchín, que tenía el hermano que vendía de aquellos productos que ustedes saben, Chuchín llegó a la colonia de estos chicos que estaban en ese proceso depresivo y les invitó, haciéndoles ver la idea de que lo mejor era que con eso se iban a sentir muy bien. Y entonces comenzamos a tener un grupo de 30, 20, 10 adolescentes consumiendo el mismo producto que los va llevando cada día más profundo al proceso de adicciones. Y no nada más en esas adicciones, digo, como todos ustedes saben, saben que el cutting también es una adicción, saben que también es una adicción el tatuarse, el colgarse, y no estoy siendo una persona, yo soy un hombre tatuado, ustedes lo saben, pero muchas veces por pertenecer nos convertimos en ese dolor adictivo. Muchas veces no sé si han visto esos chicos que se cuelgan, que se ponen unas arracadas en la espalda y los cuelgan, y eso también es un proceso adictivo y que nace de una depresión. O sea, en realidad ese es el punto, o sea, todos esos espacios, no sé si decirles moda o cultura, como en aquellos tiempos de mi época, los emos, los punks, son gente que se siente relegada socialmente, que entra en un espacio depresivo y que encuentra sus propios grupos sociales con sus propias marcas, con sus propias modas y con sus propios rituales. Entonces, si nosotros como padres, como hermanos, como gente social, sí tenemos que empezar ya como que a sensibilizarnos un poquito y a dejar de creer que a todos nos va a pasar por herencia, que a todos nos va a ocurrir esta situación y empezar a darnos ese espacio de decir, ok, hijo, te escucho, tengo el deseo de escucharte y quiero saber qué cosa, ¿no? Y empezar a soltar toda esa ideología de entre más fuerte, que no es fuerte, sino entre más resisto mis emociones, soy más poderoso. Creo que estamos al revés. Este es un mundo, como decía Chabelo, el mundo del revés. O sea, entre más, yo he atendido pacientes que dicen que no, lo que pasa es que no me quiero ver débil, dice la chica, ¿no? Chica, estás sumamente deprimida, pero no te quieres ver débil. Es que no me quiero ver mal, no me quiero ver débil, es que no me quiero sentir de alguna manera triste, ¿no? Chica, estás triste porque sigues sosteniendo esas emociones que no requieres sostener, que es tan fácil y que nadie te lo va a juzgar, que nadie te va a fregar. De verdad han llegado al consultorio
madres con depresión posparto y que el marido cree que está nada más haciendo un berrinche, que está loca, y he atendido gente dentro del trabajo, de lo que hablabas del espacio policial, he atendido mamás que ya no saben qué hacer y que la misma inclusive depresión posparto les genera ansiedad y entonces no duermen por estarle poniendo un espejo al niño a ver si sigue respirando y empiezan a vivir depresión y ansiedad al mismo nivel, miedo al futuro, ¿no? Y entonces dices, ¿qué está pasando? Sensibilicémonos. Si este programa se está haciendo para eso, sensibilicémonos. No es una broma. Sí hay disfunción de nuestros neurotransmisores y todo está acompañado. Todo está acompañado. Gracias, Nancy, gracias. Edwin, este, todo esto que se está mencionando debe ser manejado además por un equipo interdisciplinario. Tú además que como maestro en estas artes de todos los trastornos que a veces ni alcanzamos a profundizar de tanta información que requiere el tema. En esta parte específica de la depresión, ¿cuál sería ese equipo ideal de atención? Digamos, es que decía ahora Nancy, urgente, ¿no? De atención ya. Es importante que sea ya. Y luego entonces lo que se debe generar desde esa interdisciplinariedad en la continuidad de un tratamiento bien llevado. Claro. Bueno, primero que todo, aquí hay algo bien importante. La depresión la estamos abordando hasta este punto como un trastorno único. Sin embargo, pues hay diferentes etiquetas para referirnos a formas distintas de depresión. Pero adicionalmente a esto, también tenemos otro aspecto importante. Hay otros trastornos que no son catalogados como depresivos, pero que por sus características incluyen síntomas tanto ansiosos como depresivos. Y han mencionado tanto Nancy como Manolo a los jóvenes. Y es una realidad que uno de los trastornos con mayor prevalencia en jóvenes o adultos jóvenes es el trastorno, por ejemplo, límite de la personalidad o los trastornos de personalidad en general. Trastornos que tienden a tener cuadros depresivos intermitentes, cambios en el comportamiento, conductas autolesivas, problemas sistemáticos en el ámbito familiar que terminan exacerbando estos síntomas a llegar al grado, pues como lo comentaba Nancy en su momento, de ideaciones sobre desvivirse, ¿no? O intentos o conductas de este tipo. Ahora bien, ¿cuál es el equipo que debe de intervenir en estos casos? Bueno, cuando es una tristeza o tristeza profunda, lo podemos atender los psicoterapeutas, pero es parte de nuestra responsabilidad que en el momento que realmente hacemos una evaluación, que detectamos que las características del estado emocional del paciente, cliente, consultante o desde el enfoque que tengamos, como le llamemos, canalizarlo. Canalizarlo, pero siempre no solamente canalizar y abandonar, porque a veces, ¿qué pasa con los profesionales de la psicología? Y pues no me quiero como emancipar de este comparativo, ¿no? Me incluyo. Podemos llegar a decir, bueno, ya no es tema mío, ya se lo paso al psiquiatra y hay que se las arregle, ¿verdad? Y no es así, es un trabajo multidisciplinario, porque les voy a decir qué pasa y en mi experiencia con estos pacientes, em, resulta que los mando al psiquiatra y regresan conmigo y le digo, ¿qué te comentó el médico? Me dio medicamentos, pero ¿qué te dijo? ¿Cuánto te lo vas a tomar? ¿Para qué? ¿Qué te recomendó? Aparte del medicamento, ¿qué te comentó para que aprendieras sobre tu trastorno? Y muchos me dicen, nada. Me dijo, háblalo con tu psicólogo, ¿no? Y entonces, imagínense que yo solamente lo suelto y no le doy el seguimiento después de haber ido al psiquiatra y el psiquiatra solo lo deja con grandes signos de interrogación. No quiere decir que todos los psiquiatras también aclaro. Muchos psiquiatras sí dan la explicación correspondiente.
hablo de ciertos casos. Entonces, hay que dar ese seguimiento. El medicamento, siempre les explico, y es algo importante que debemos hacer, no es un tratamiento, por así decirlo, curativo o combativo al 100%. Es un tratamiento como, yo le llamo como los flotis cuando vas a aprender a nadar. Estos, pues no sé si le llaman salvavidas Sí. o flotis, pero que nos ayudan en lo que aprendemos. Justamente así, no se trata tampoco de generar una codependencia de el medicamento, pero sí es necesario en gran parte de los trastornos durante un tiempo que va a dictaminar o a determinar el especialista. La medicación también en la parte de este trabajo multidisciplinario no se puede suspender nada más porque sí, porque después vienen los rebotes o el famoso síndrome de abstinencia por la falta del medicamento, porque a veces irresponsablemente lo abandonamos. Pero no solamente es el psiquiatra y el psicólogo, también en muchos casos se necesita, si viene de un duelo, por ejemplo, complejo o antes llamado patológico, pues se requiere del tanatólogo. Y habrá quien diga, bueno, ¿y qué no los psicólogos también son tanatólogos? No todos. Habemos quienes sí, pero habrá quien no tenga esa área de expertise y tendrá que canalizar con una persona que tenga esa expertise en esa área o en un trabajo incluso grupal, porque están los grupos de ayuda, algo que aquí hemos trabajado, creo que en algún momento todos los que estamos aquí presentes, en donde también sirve conectar con otras personas que han atravesado por situaciones similares, pero en un ambiente controlado. Y les voy a decir por qué comento esto. Me da terror, y así lo digo realmente, entrar a TikTok y de repente encontrar un perfil que dice, chicos border o chicos TLP, ¿no? Y puros videos justificando y romantizando las sintomatologías depresivas, ansiosas, las conductas autolesivas y el mundo no nos entiende, pero nosotros sí, no les hagas caso y debemos aceptarnos y amarnos tal cual. A ver, sí, pero una cosa es aceptarte y otra cosa es no responsabilizarte de lo que representa la etiqueta. En algún momento escuchaba que no es lo mismo decir soy depresivo a tengo síntomas de depresión, porque una es ya asumo como parte de mi identidad y de mi personalidad la etiqueta diagnóstica y otra es me hago responsable de resolver los síntomas obviamente con el personal necesario. Ya si hablamos de situaciones más complejas, pues, por ejemplo, aquí tenemos a Nancy, hay que recurrir con un suicidólogo, alguien que tenga conocimiento en estos temas para abordar ideaciones, comportamientos o pues ya algunos ya llevan no uno ni dos intentos de desvivirse, sino muchos más y esta parte también es muy importante. Y ya para cerrar, no me quedo solo en esto. Hay que agregar la otra parte que corresponde. La depresión, al afectar también la alimentación, al afectar otras áreas de la vida, también a veces es necesario canalizar con nutriólogos, a veces es necesario también canalizar con algún terapeuta ocupacional y aunque algunos me crucifiquen por lo que voy a decir, no ustedes, sino puede ser hacia el exterior, a veces hay terapias incluso alternativas que ayudan mucho a los niveles de estrés y de relajación de las personas, que nosotros como terapeutas que sí buscamos por el lado de la ciencia, no podemos proveer esa otra área. Y así como eso, hay personas que dependiendo en el entorno donde se mueven, por ejemplo, quienes son altamente religiosos, necesitan que quien se los diga no sea el psicólogo, no sea el que está formado en la ciencia, sino el líder espiritual. Su pastor, su sacerdote, su anciano de congregación, su líder espiritual es quien se lo debe decir. Por eso también sería irresponsable de nuestra parte decir, no, es que eso es tema de nosotros y la religión o su aspecto espiritual no tiene nada que ver aquí, porque también eso es algo que no podemos dejar fuera. Somos seres bio, psico, socio, espirituales, sexuales y económicos.
Por lo tanto, bueno, hoy día se le agrega hasta políticos, ¿no? Entonces tenemos 8 esferas diferentes que tienen que estar en una armonía y en un equilibrio. Poner atención a todo y sobre todo buscar la ayuda pertinente. También buscar qué enfoque psicoterapéutico va más conmigo. Y yo no me voy a meter en esto de que si uno sirve más que otro, no. Pienso puntualmente que cada enfoque le servirá a la persona dependiendo también la personalidad del consultante, porque así les puedo decir, mi enfoque que es un poco más hacia lo cognitivo-conductual, muchos pacientes me dicen, a mí no me ponga a hacer ejercicios ni tareitas, eso a mí no me gusta, no me funciona. Pero cuando trabajo la logoterapia, que es un enfoque más humanista, más a través del diálogo, se sienten más identificados con el proceso, más comprendidos, el entorno se vuelve más empático y les ayuda mucho mejor en estos temas. Pero dependerá mucho del estilo y del enfoque también de cada uno de nosotros. Entonces, puede ser atendiendo los diferentes aspectos del individuo que debemos centrar nuestra atención con mucha responsabilidad y sobre todo con redes de apoyo que nos ayuden también a incentivar un poquito esta búsqueda de ayuda. Porque si la familia me dice, el psicólogo van los locos, el psiquiatra es para que te metan a un manicomio, ese que te da esos aromas no sirve por eso y esto otro, lejos de ayudar, lo único que están haciendo es entorpecer el proceso de sanación, de recuperación y de rehabilitación de la persona que está batallando con un trastorno emocional de esta índole. Esa sería mi respuesta. Sí, y algo importante que es para nosotros la responsabilidad de prepararnos de verdad, si es que además nos identificamos, queremos, nos gusta tratar este tipo de temas. La especialización en cada uno de los psicólogos es obligada. Muchas veces las personas llegan y la gente no sabe que la especialización en psicología se da igual que en los médicos. Nadie va al traumatólogo a que le atienda el parto. Pero si nosotros creemos y lo vemos con frecuencia, que la persona dice, soy psicólogo, ¿no? ¿Y qué te gusta hacer? Soy psicólogo, soy psicóloga. Sí, pero ¿qué te gusta? Entonces, nosotros tenemos que identificar esa parte y ser muy responsables y tener la transparencia, la ética profesional y lo que corresponde decirle a una familia, no puedo atenderlo porque yo no soy especialista, no traigo el expertise, pero puedo recomendarlo con. Hoy por hoy la facilidad de las redes de la terapia virtual, de los encuentros virtuales, ayuda muchísimo. Yo pienso que la parte ya cuando son trastornos de este tipo debe ser presencial, pero para la familia que nos está escribiendo además aquí Celia, dice es importante que la familia también acuda a terapia. Claro, esta orientación que se le puede brindar a la familia de forma virtual, de decirles, no lo señalen, lo que hablaban así del estigma, generen un entorno amistoso, amigable, un lugar seguro para que la persona, antes de ir a buscar ese grupo de amigos de los que habla Manolo, con todos los peligros a los que se expone, la persona misma pueda tomar conciencia y esté mejor en casa. Otro punto importante también es el autocuidado que nos habla tanto la neurociencia. Y eso también resulta en hábitos de toda la familia. Bien decía Nancy, la alimentación. Es que muchas veces se ha vuelto en las casas que la alimentación es un menú de restaurante. Tú no comes esto, tú comes aquello y la mamá resulta preparando un platillo para cada persona, dándoles gusto especial por, ¿no? No puede ser que nos perdamos también en ese contexto de que tengamos que ver que cada persona tengamos que prepararnos. Nosotros hemos de ser responsables de cómo nos alimentamos. Y una persona, lo veo en estas niñas de 10 años ya, en estos chiquis que toman ya esa conciencia de decir, yo no quiero, me pasó el domingo, yo no quiero comer animales, o el tema es decir, de lo que realmente sienten que les viene bien. Obviamente enseñándoles, por eso es importante que además de que tengamos aquí estos espacios desde la psicología, pues también estén desde la nutrición, estén desde el autocuidado. El moverse. La persona en depresión no quiere moverse.
como dijo Edwin, quiere estar en ese sofá todo el tiempo, pero si insistimos un poquito de no de que hazlo, sino de que vamos, ¿sí? Vamos a caminar, vamos a hacer, son maneras realmente de ayudar, de apoyar a la persona que está atravesando por toda esta situación. El sueño reparador. Sí, si hay medicación, puede ser que la persona duerma, pero una cosa es dormir por la medicación o como efecto de la medicación, y otra cosa bien importante es el sueño reparador que llega desde la higiene del sueño. Y eso es algo que también tenemos que aprender y practicar todos. Si ponemos normas en casa, vamos a lograrlo definitivamente. Recordar igual este aprendizaje importante del BRIT, experto Manolo en este aspecto de la respiración, porque obviamente también es uno de los ejercicios que más a mano tenemos y que resulta de suma importancia, y la hidratación. Entonces, veamos cómo el control, obviamente, la parte cognitiva, el control de pensamiento, el llevar un diario emocional, todas estas cosas que siempre estamos indicando y que rara vez las personas cumplen. Resulta bonito cuando dicen, al fin le hice caso y encontré que sí me viene bien el tema de escribir, sí me viene bien el que me di cuenta de, sí me vino bien el dejar de ser tan trabajólico, sí me viene bien el tema de mirar hacia nosotros mismos. Entonces, el autocuidado también es vital y tiene que ver mucho con esos hábitos del entorno del que nos está hablando Manuel. Quiero preguntarles, además que veo aquí algunos saludos a Mauricio, aquí está Mauricio Silva, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo, Mauricio? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y quiere hacerlo, levanten la mano. Y les pedimos que nos abran el micrófono. Andrea nos dice que qué bueno que el grupo está creciendo, y por aquí otra persona dice que súper que están así con nosotros, que se vuelva costumbre. Bueno, una de las cosas obviamente que nos preguntan ahora es ¿de qué manera se puede prevenir un cuadro depresivo? Yo voy a hablar. Lo primero que hay que entender es que esto no es, la depresión no se arregla como si fuera un mueble, ¿no? Un mueble roto que vas a pegar con cinta emocional o que te toca poner de un punto a otro. De hecho, esto es una parte muy importante. Si nosotros hablamos de la prevención familiar, es acompañar. Acompañar no es hablar, acompañar es sostener el silencio incómodo, sin querer llenarlo de incomodidad o de aguantar, no saber qué hacer, es quedarte ahí sin huir, porque quien está deprimido en realidad lo que necesita no son frases, ¿no? Esas frases de etcétera, etcétera, sino lo que en realidad necesita es presencia. Y bueno, una de las cosas más importantes es aprender a escuchar sin interrumpir, sin querer cambiar el tema. Como familia, lo voy a hablar como familia. Hazle sentir que no está solo, aunque no entiendas lo que está viviendo. Ofrece tu compañía, no tus soluciones. Quiero que entiendan muy bien esto. Ofrece tu compañía, no tus soluciones. Valida su dolor, entiende que cómo se siente y que no esté exagerando y que entienda que estás ahí y que estás ahí aunque no sepas qué decir. Y sobre todo es muy importante no obligarlo a nada, pero tampoco te desaparezcas y lo abandones. Esto es una parte muy, muy dura de la depresión, pero como familia eso es lo que tenemos que entender. Ya si nos vamos al tema de terapeutas, bueno, existen muchas técnicas, creo que como terapeutas tenemos muchas técnicas y exactamente, si tú estás aquí como terapeuta y en realidad no tienes alguna especialidad y no te sientes apto para trabajar la depresión, mejor pásalo. Por favor, amigo terapeuta, amigo que estás en este espacio, no quieras, lo voy a decir como yo lo diría, no quieras jugarle al fregón. Ustedes saben que lo diría de otra manera, pero no quieras jugarle al fregón ni quieras creer que todas las puedes. Pásalo, muévelo. Nosotros que estamos trabajando en esto, yo por ejemplo que trabajo en este lado, trabajo con el pensamiento asesino, con otro tipo de pensamientos y tengo especialidades en esos pensamientos. Entonces,
dejémonos y quitémonos de este espacio, pero como familia, no vas a poder prevenirla a menos que lo que decía Nancy, ¿no? O sea, al tener un cierto de tipo de hábitos familiares, un cierto de tipo de hábitos donde salimos a comer, donde nos damos la hora de la plática en la comida, porque hoy es muy usual que te sientes a la mesa y el celular Teléfono. todo el tiempo, o sea, poner ese tipo de reglas o normas donde dejamos la canastita del celular, donde vamos a tener una hora de experimentar lo que queremos experimentar, o sea, de hablar, ¿sabes qué? Papá, hoy ocurrió esto, ocurrió el otro. Ojo, dejemos de interrumpir al prójimo, dejemos de interrumpir a la persona. No me importa si fue bueno, no me importa si fue malo. Lo que esté experimentando es drenar esa parte, empezar a tener la alimentación, el cuidado, las horas de dormir, con quién se junta en el entorno familiar, con quién nos juntamos, a quién metemos a la casa. Exactamente así como lo dijo Edwin, tenemos 4 instintos, 8 globos con los que tenemos que trabajar y 12 áreas de la vida que se tienen que trabajar. Si ustedes están interesados en saber de todas estas cosas, pues contáctenos. Todos manejamos el mismo proceso. Yo creo que por eso estamos en el mismo contexto. 4 instintos, 8 globos, 12 áreas de la vida que se tienen que trabajar. Entonces, ese es el punto. Al final de cuentas, el cambiar todos estos hábitos, costumbres e ideas y cuadros de creencias, pues nos van a llevar a poder generar un espacio que ni siquiera se va a poder generar este espacio depresivo, ¿no? Y ya si la persona está en depresión, acompaña, quédate ahí, no enjuicies, no te pidió tus consejos, no te dijo, ay, ¿y cómo le harías tú? Te está hablando de un dolor que tiene, te está hablando de algo que está ocurriendo. Y si eres terapeuta y no te sientes capaz de trabajar esto y no tienes las respuestas, dónanos. Aquí estamos nosotros. Eso sería todo, perdón. No, está bien, Manolo, es que sí es esa responsabilidad tan grande. Me hacen recordar de una mañana tempranera en sábado y una compañera psicóloga llorando muy fuerte. Y yo, ¿qué le habrá pasado? Y pues, ¿qué le pasó? Que su paciente se había suicidado. Y es que son temas exageradamente, ni siquiera importantes, sino mirámoslos con la mayor exageración, de que son situaciones muy fuertes que se nos pueden salir de las manos si no tenemos el expertise o aún cuando tenemos las bases, cuando hemos generado algún tipo de estudio al respecto, de formación, si no lo practicamos, no sabemos. No seamos irresponsables en esa parte, por favor. Y las personas igual, el comprender que no es la persona que habla bonito es que ayer estaba en un lado y un señor me dijo algo y es ese tipo de los pueblos, de los como curanderos de pueblo, esa es la palabra, no son las personas indicadas para trabajar con nosotros un tema de depresión, no son. Y la familia también debe comprender que es un tema de inversión de tiempo, inversión de dinero, inversión en absolutamente todo lo que corresponde si realmente estamos interesados porque las personas estén bien, porque salgan de allí. Importante también y aquí nos están preguntando, déjenme primero acá porque eso ya ahora sí está moviéndose. Dice aquí, bueno, Mauricio, ahorita te dejamos contarnos la experiencia. Voy aquí, es que no sé quién escribió aquí algo. Bueno, por acá dicen, ¿cómo podemos saber qué tan grave está la persona deprimida? Me refiero, no tenemos un parámetro. Vaya, no es como medir la temperatura. ¿Sí? Nancy, ¿qué dices a eso? Claro, yo creo que ni siquiera nosotros como profesionales en el área de salud nos vamos a atrever a dar como un diagnóstico superficial
de lo que pueden ser síntomas depresivos, porque como bien decía Edwin, finalmente se trata de hacer una valoración completa, o sea, se aplican escalas para que nosotros podamos identificar en qué grado también se encuentra el episodio depresivo, porque hay ciertas etapas también, ¿no? En el proceso de los episodios depresivos, donde, por ejemplo, incluso las depresiones leves pueden ser tratadas con medidas psicosociales, con psicoterapia, con redes de apoyo sanas, sin dar el brinco todavía hacia la parte de los fármacos, pero estamos hablando de depresión leve, donde el entorno va a favorecer para que se pueda dar, como lo decían también hace un momento, la segregación de sustancias de la química cerebral a través de la activación en el ejercicio físico, a través de cambios en la alimentación, por ejemplo, a través de vigilar rutinas de sueño, a través de buscar redes de apoyo. Entonces, ¿qué sucede? Haciendo todos estos cambios, muchas veces esto favorece para que la depresión se aminore e incluso pueda ceder. Pero si a nosotros nos da, digamos, unos datos que implican ya una depresión moderada o una depresión grave, un trastorno depresivo mayor, tenemos que tener la intervención psiquiátrica obligatoriamente. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen a psicoterapia y te dicen, no, es que yo no quiero tomar medicamentos. Resulta que revisamos el caso y nos damos cuenta que la química cerebral no da para las condiciones de que nosotros hagamos un esquema de tratamiento psicoterapéutico, porque lo único que vamos a ocasionar es un malestar mayor cuando la persona esté haciendo los intentos por establecer rutinas, por mantener hábitos más saludables, por generar redes de apoyo diferentes y más sanas. Y cuando no lo logre, entonces va a decir, soy un fracasado, sabía que no iba a poder, nunca puedo lograr nada, no sé para qué hice el intento, etcétera. Entonces, ¿para qué nos ayudan los fármacos? Nos ayudan a regularizar la química cerebral, la neuroplasticidad, las conexiones entre neuronas, las conexiones sinápticas, de modo que nosotros entonces en terapia podemos trabajar con una persona regular. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces sí, con el apoyo de los fármacos, con la terapia, podemos tener una progresión muy buena a partir de una cierta cantidad de sesiones. Ni los medicamentos hacen magia, ni la terapia hace magia. En muchas ocasiones necesitamos las dos cosas, porque luego las personas nos dicen, es que el psiquiatra me quiso dar medicamentos, pero yo no me quiero volver adicto a los medicamentos. Ojo, ¿cuándo es cuando se genera esa dependencia de los medicamentos? Cuando estás condicionando a estar solamente a los medicamentos. Si yo me tomo un analgésico porque me duele la cabeza, se me va a quitar el dolor de cabeza. Pero si yo no atiendo el origen de ese dolor de cabeza, en cuanto el medicamento pierda su efecto, me va a doler la cabeza de nuevo. Y con la depresión y los demás trastornos mentales pasa exactamente lo mismo. Y entonces las personas dicen, es que ya tengo 6 meses tomando antidepresivos y los quise dejar y me sentí peor. Sí, ¿cuántos meses tienes en terapia acompañado con los antidepresivos? Ah, no, es que dejé la terapia porque ya me sentía bien con los medicamentos. Es que no funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, es difícil cuando desde la parte social o familiar nosotros estamos viendo síntomas depresivos. Es difícil identificar qué tan grave es la situación. Por eso necesitamos dejar esa valoración a los expertos. Y como decía Janet hace un momento, entonces acompañemos. Si yo me estoy dando cuenta que mi amiga, que mi hijo, que mi hermana está pasando seguramente por algo como lo que estamos hablando en este momento, entonces yo puedo hablarle de, ¿sabes qué? Escuché una plática, yo te he visto con el estado de ánimo muy decaído, me siento preocupada por ti, ¿qué te parece? Si te apoyo, buscamos ayuda, nos informamos más del tema, yo te puedo acompañar, yo te ayudo en lo que necesites. O sea, la parte de dejarlo en manos de profesionales, que yo creo que eso es
lo correcto y donde sí aportamos nosotros ayuda significativa a las personas por las que estemos preocupados. Pues sí, sí se trata en muchas ocasiones de personas de nuestra familia, de menores de edad. No falta que a veces se acerca a ti un sobrino menor de edad y te dice, es que no creo que mi mamá vaya a aceptar llevarme terapia. Pues entonces hay que intervenir nosotros con la mamá, con el papá, hagamos una reunión familiar, hablemos más del tema para que lo normalicemos y que entonces podamos atenderlo de raíz. Creo que en esencia por ahí puede ir el apoyo hacia las personas que nosotros sospechemos que pasan por situaciones de este tipo. Es que es así, como dijo como dijo Manolo, no es con palabras. Y aquí lo hemos dicho siempre, no es con palabras como las personas nos van o van a tomar esa decisión además de permitirse ayuda. Es muy común que escuchemos, pero es que yo le digo, pero es que no me escucha, pero es que no hace caso. No se trata de eso. Esa no es la solución. Como dice Nancy, la solución es dejarlo en manos de expertos. Hay aquí otra pregunta que me causa curiosidad porque a ver, siento que algunas personas es como su primer real encuentro con este tema. Lo que nos lleva además a pensar en que se vale avanzar luego y hablar un poquito, por ejemplo, de la depresión leve, que es como de pronto un poco más general, entre comillas, muy entre comillas, ojo con lo que estoy diciendo, pero donde podemos sí, en realidad, hacer esta parte formativa de orientación y demás que estamos brindando. Porque el tema también aquí se da en que entre más rápido hagamos esa búsqueda de quién nos va a ayudar, más rápido va la persona a salir de pronto de ese cuadro depresivo, si es que llega a suceder. Entonces, aquí la pregunta que dice exactamente, dice, ¿cuánto puede durar un episodio depresivo? ¿Quién quiere contestar? Dale, Edith. Bueno, a ver, creo que vamos a nada más a reforzar o a repetir un poquito de lo que ya Nancy en su momento también comentó. Dependerá mucho del tipo de depresión que sea, del momento en el que haya aparecido también la situación que detonó pues el cuadro depresivo, porque si hablamos de una depresión leve, se nos marca en la literatura que pueden ser desde semanas hasta pues meses o incluso alguien que no se atiende Sí. puede llegar a tenerlo durante años, ¿no? Mm, Pero pues debe de ser oportuna la intervención. Entre más oportuna sea la intervención, más probabilidades de poder ayudar a la persona a que retome un equilibrio tanto neuroquímico como conductual, pues vamos a tener como mayor capacidad de éxito en ese sentido. Ahora bien, un episodio, porque también episodios pueden ser momentos de crisis que suceden durante el mismo trastorno, porque a veces tenemos la extraña idea que tener un trastorno depresivo es toda la vida estar triste, 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 llorando, sufriendo y todo. No, hay periodos de tranquilidad, hay periodos donde la persona aparentemente está estable, pero hay otros momentos en los que de pronto empieza a sentirse muy vulnerable, con mucha desesperación. El cuadro más complejo es cuando se dan estos episodios ansioso-depresivos, que aparte de que te sientes mal, angustiado, triste, también te sientes desesperado, sientes que te ahogas, que quieres salir corriendo, que algo está ocurriendo dentro de ti y que no estás pudiendo con esa situación de momento. Entonces, los episodios pueden durar entre minutos hasta incluso lapsos de horas, pero ya como tal un cuadro, pues dependerá mucho de qué lo originó, porque también si ya es un tema más como genético, algo ya como que la persona durante toda su vida lo ha tenido de forma crónica, pues sí va a hacer episodios un poquito más complejos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quisiéramos darles como una respuesta única y decirles, miren, esto es así y ya, pero la depresión puede ser muy cambiante, puede ser incluso muy particularizada dependiendo cada persona, cada circunstancia, cada cuadro,
cada historia de vida, porque eso también tiene mucho que ver, ya lo comentó Manolo en su momento, Nancy también lo dijo en su momento y dependerá también incluso de la neuroquímica del cerebro de cada individuo. Esto es así. Y mi recomendación sería también, a ver, como familiares yo sé que nos preocupa mucho el estado de salud mental de nuestros seres queridos y queremos saber cómo identificar y qué hacer. Primero, ese hijo de ese hermano, de ese padre, de esa mamá, y es algo que no es típico porque no lo hacía antes y de repente empezó con una hiporexia a comer muy poquito, de repente ya no quiere bañarse, ya no quiere hacer nada, se aísla, se encierra, tiene la luz apagada, no quiere socializar, no sonríe, de repente llora hasta con la película más, X del Mm, mundo y de repente empieza a tener una serie de cambios comportamentales. Ojo, la depresión también trae cambios de humor hacia el enojo, no solamente hacia la tristeza. Ese tipo de cuestiones, si ya las observamos, no nos sintamos los superhéroes ni los todopoderosos que como familiares lo vamos a resolver. Nosotros, como dijo Nancy, creo que fue lo más atinado que podríamos decir en esta pregunta específica y es, si ya identificaste eso, no necesitas decir mil cosas. Sugiérele, conozco, escuché, estuve presente en una charla con especialistas y comentaron, fíjate que ciertas situaciones que me recuerdan mucho a lo que he estado observando en ti, ¿me permitirías ayudarte para sacarnos de la duda? A lo mejor es algo que está empezando a suceder y no me gustaría que pues esto te llegara a sobrepasar. Y muchos chicos, si llegas de la forma correcta o adultos, aceptan la ayuda, porque sí. algunos inconscientemente están pidiendo la ayuda a gritos, solo que no se atreven a hacerlo directamente. Es falso que todas las personas con problemas emocionales no quieren ser ayudados. Algunos sí lo demandan directo, otros lo dicen entre líneas, ¿verdad? Y terminan aceptando la ayuda. Porque incluso hasta los que llegan a mi consultorio y me dicen, pues vengo porque casi me obligaron, ¿no? Le digo, Sí. bueno, pero ya estás aquí en privado conmigo y yo no te estoy obligando a hablar. ¿Deseas que pasemos la hora sin hablar del tema o deseas aprovechar este Mm, tiempo? Y se viene así como dicen, como hilo de media, ¿verdad? La persona tiene mucha necesidad de expresar y sí. sobre todo de cuando entiende que no está ahí para que lo juzgues. Entonces, básicamente es eso. Busquemos ayuda realmente, observemos, pero no creamos que somos nosotros los que vamos a suplir a los especialistas y aguas, por favor, con los videos, con los libros de autoayuda o con los podcasts. Son para orientar, pero no son esos los que te van a curar. El libro de autoayuda, el libro de X o Y situación te orienta, mas no te va a dar la fórmula porque implica un ojo clínico, una evaluación, un tratamiento, un encuadre, entre muchas cosas que hacemos los especialistas. Entonces, seamos responsables en ese sentido. Sí, Manolo. Sí, yo quiero comentar, yo soy especialista, yo soy terapeuta y tengo miles de títulos nobiliarios, pero hace unos años empiezo a notar a mi hijo cómo se empieza a retraer, se mete al Xbox, por decir así, se mete al Sí. Xbox, se encierra en su cuarto y comienza con un proceso depresivo que empieza a ocurrir en casa. Como ustedes saben, a mí me gusta trabajar el nivel de la literatura y los libros, pero Mm, también me gusta hablar de los temas personales y cómo es que salgo de los temas personales. Entonces empiezo a notar un cambio de juicios y actitudes por parte de mi hijo menor, empiezo a notar ciertas situaciones y autolastimaduras, se fracturó la pierna, rompía muy comúnmente el celular, empieza a perder los útiles en la escuela, empieza a dejar de entrar a la prepa, a las reuniones, al espacio. ¿Y qué es lo que pasa como nosotros como padres sumamente abiertos? Porque pues su mamá y yo hemos estudiado ciertas situaciones. Ojo familiar, nos empezamos a culpar, Janet.
Nos empezamos a culpar, Nancy, Edwin, nos empezamos a culpar como padres. ¿Cómo es posible que el niño esté mal? Y seguramente fuiste tú quien realmente no le diste la atención, y entonces empezamos a caer en un proceso donde empezamos a darnos cuenta que nosotros empezamos en lugar de poner una solución y tener firmeza como familia, pues empezamos a culparnos, a ver quién había sido el causante. Desafortunadamente mi hijo se juntó con ese grupo de familiares o de amigos donde cayeron en la marihuana. Entonces caen en la marihuana, empieza a haber una forma de conducta más dura, más grave, más ya no quiero llegar a la casa, más ya, y la depresión, exactamente como dice Edwin, empiezan a manejarse no solo en tristeza, porque tenemos una idea que el deprimido siempre anda en tristeza, no es cierto, nace en coraje, empieza a reclamar, empieza a joder, empieza a triturar, y entonces yo como terapeuta dije, ¿qué hago? Pues recordemos mucho si a nosotros como terapeutas nos ocurre esto: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Mándalo a terapia. No te quedes pensando que tú lo vas a poder solucionar, no te quedes creyendo que va a ocurrir esto, que tú lo vas a sacar de las adicciones, que tú lo vas a poder manejar. Yo soy un gran terapeuta porque así me considero un gran terapeuta, pero en la casa no soy terapeuta, en la casa soy su papá. En la casa soy un ser humano que también tuvo que ir, o que regularmente, ustedes lo saben, hoy lo vas a saber, Nancy, yo regularmente tomo terapia. Soy terapeuta y tomo terapia, porque yo no puedo estar suelto. Si tú empiezas a darte cuenta de esto, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y esto es por lo que abro este contexto. El terapeuta, un gran terapeuta, amigo mío, obviamente yo como padre metiche, pues me quiero enterar de todo, y como es un gran amigo mío y terapeuta, me dijo, a ti te vale M, es mi paciente, y a poco yo te ando preguntando como paciente, ¿verdad? Y entonces dije, excelente terapeuta. Lo único que sí empezamos a darnos cuenta es una parte muy importante que quiero hablar: cambia el entorno, cambia el paciente. Nosotros ya preocupados como padres, pues empezamos a tomar terapia con él, empezamos a tomar terapia con el hermano, y empezamos a crear el cambio de entorno. El cambio de entorno, el cambio de juicios y actitudes, el cambio de actividades. Mi hijo estaba pasando por el proceso de divorcio, como ustedes saben, yo tuve un divorcio con su mamá, y muchas veces se nos hace que es una tontería. Pues si nos peleamos tu mamá y yo, ¿tú qué te metes? O sea, son nuestros problemas, ¿no? Se había muerto uno de nuestras mascotas. Ustedes como tanatólogos profesionales saben que la pérdida de una mascota es dolorosísima, ¿no? Se había muerto nuestra mascota y había pasado por ciertos espacios que había guardado, que había generado en su boca, no decir nada. Siempre, y lo tengo que decir tal y como es, o sea, yo como terapeuta pues me la pasé anulando sus emociones, porque sí lo hice, me pasé anulando sus emociones creyendo que como yo sé manejar las mías, puedo anular las de los demás, y es ahí donde nace todo este espacio. De verdad, o sea, no estamos exentos, ¿eh? En doble A dicen que las torres más altas se llegan a caer. O sea, no estamos exentos a que nos ocurra esto. Sí tenemos que poner cartas sobre el asunto, porque de ahí nacen las adicciones de nuestros hijos. Hace 8 días acabo de atender una paciente de otro paciente, de otra persona. Mi paciente decidió irse del consultorio, y hace 8 días se suicidó mi paciente, el que fue mi paciente. Y entonces es doloroso, ¿no? Porque como seres humanos, aunque nos querramos sentir súper estoicos, como seres humanos sí entramos en la culpa, Janet. Sí, de repente decimos, ching, ¿por qué no lo atendí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Se muere el viernes, decide quitarse la vida el viernes, y yo el sábado ya estaba en terapia. O sea, yo tengo que estar bien para poder atender a mis pacientes. Eh, no estamos exentos. He estado viendo las preguntas. La depresión no tiene un tiempo. A lo mejor sí tiene un tiempo de gestación, pero sí no tiene un tiempo de terminarla.
Ojo también a la gente que me escucha, a veces el chantaje crea como una miel secreta para el paciente depresivo, donde ya se le está tratando, donde ya se le está trabajando y sigue ocupando ese problema de depresión ya para sacar otros medios. ¿Sí me explico? Ya el paciente de repente empieza ya como con el tema del chantaje. Lo digo porque lo he vivido, porque, porque he vivido ya, de repente los hijos ya empiezan con el todavía me siento mal, y como ya sé que sientes culpa, y como ya sé que estás de la fregada, pues cómprame la moto para que se me quite que me siento mal, cómprame el otro juego, los skins. Por eso es muy importante, abriendo este contexto, gente, entender que si se trata a la familia, y lo he dicho en todos los programas, lo he dicho en todos los programas, si se trata el paciente, se trata a la familia, porque vamos a caer en muchas situaciones que no sabemos qué sigue. Entonces, yo soy terapeuta y ustedes lo saben, y doy terapia todos los días, y aún así caigo, porque soy humano, porque soy el papá del niño, porque soy la persona que está ahí, y porque también caí en el chantaje, pero gracias a ese espacio de estar yendo con el terapeuta todos, pues era como, ¿sabes qué? Ya está chantajeando, vamos a pararle el carro, vamos a trabajar de esta manera. Es que si no ocurre esto, siento que otra vez me dan ganas de fumar y otra vez llega este sentimiento de culpa, ¿no? Probablemente como yo de adolescente lo hice y a ver, no, ve al terapeuta, tú también, Manolo Sierra, no estás exento. ¿Por qué abro todo esto? Porque me gusta mucho, como ustedes saben, tocar el lado humano. Como profesionales no le voy a poner la salud mental, pero sí, como profesionales de la situación mental, también tenemos que hablar que nosotros tenemos un lado humano y que también requerimos trabajarlo con los demás y que también no podemos estarnos haciendo las ideas que nosotros somos los cuatro fantásticos, que sí lo somos, pero que en realidad tenemos esos lados humanos, ¿no? O sea, y ese es el punto que quería yo tocar, no sé si les han resuelto algunas dudas. Sí, no, yo creo que sí. Además que es que dices algo súper poderoso. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos nosotros mismos qué puede pasar. Hace unos días sucedió algo así como que dice uno, ¿qué pasó? La persona siempre jovial, querido, demás, de pronto enfermito, 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 vamos a ver, sus riñones en un 4% de funcionamiento. ¿Qué? ¿Cómo así que, mejor dicho, así como dicen, pasó la prueba porque no le tocaba? Entonces, eso mismo nos puede pasar a nosotros. Muchas veces, más cuando conocemos de ciertos síntomas, como que empezamos, tengo que ir a, tengo que hacer, tengo que, y, no, y lo vamos dejando. Es muy importante además que nosotros demos el ejemplo. Que nos puede pasar, sí, que lo vamos a comentar, sí. Somos seres humanos, como dice Manolo, y de todos aquí traemos experiencias muy fuertes, experiencias en todo lo que concierne a nuestra propia vida, a nuestras propias relaciones. No existen superhéroes, no existen. Entonces, importantísimo ese llamado. Aquí están preguntando de nuevo que depresión y ansiedad, el capítulo queda luego en el canal de YouTube, Cuates y Maestros. Le dan saludo especial a Edwin Fernando Fraga Pérez, dice saludos, tema muy interesante. Y Romaina Costa Peña, saludos para Edwin, gracias por compartir este tipo de información. Para cerrar, sí, ajá, para cerrar y quiero que, bueno, yo creo que se vale continuar, primera situación aquí importante. Si nos van a, si quieren enviarnos preguntas, para eso es la casillita en YouTube, de que ustedes puedan dejar esas preguntas. Vamos a estar muy pendientes, siempre lo hacemos de contestar. Y algo importante que es en este, que no se quede aquí solamente lo que escuchamos y así, compartan. Porque muchas veces tomamos nosotros la información y nos damos cuenta que otra persona dentro del núcleo familiar está atravesando por todo eso y no nos damos cuenta. Y de pronto el tema que lo escuche puede hacer que diga, "Ah, ahora que lo pienso, ahora que me doy cuenta, puedo estar en este momento entrando en un cuadro de depresión, de pronto ya lo traigo, de pronto lo tuve y no me di cuenta, que eso es algo que me sorprende cómo no nos damos cuenta, ¿no? Ya de pronto algunas personas que dicen, no, es que fui al médico y me dice que lo que me pasó fue esto.
pues esa parte para mí es compleja. ¿Quiere hablar Mauricio? ¿Quiere saludarnos? Dante, si nos ayudas a darle micrófono a Mauricio un momentito, por favor. Y vamos con esta serie de episodios, ya llevamos algunos temas, hemos hablado además aquí de la parte de familia, de la parte del tema de adicciones. Y no se olviden que el canal está para ustedes. Escríbanos sobre algún tipo de temas. Otra de las preguntas que veo que nos están haciendo es si un niño puede tener un cuadro de depresión. La respuesta es sí. Nancy, ¿quieres hablar del tema? Los niños. Sí, claro. De hecho, lamentablemente se ha visto un hito muy importante en los últimos años en la depresión infantil y adolescente. Y esto hace que encendamos todas las alarmas porque finalmente tiene mucho que ver con lo que Manolo al inicio también nos hablaba, ¿no? En este momento existe una sobreestimulación desde, a veces desde los primeros meses de vida, lo que hace que también el cerebro interprete ese sistema de recompensa como una necesidad, ¿no? O sea, ese shot de dopamina, la pantalla, el videojuego, la red social, el estar todo el tiempo ocupados, entretenidos, y esto en muchas ocasiones se convierte en una conducta también adictiva. El cerebro puede generar incluso hasta disfunciones en su formación. En alguna ocasión escuché a una psiquiatra hablar del tema y ella decía, en un cerebro todo gelatinoso, todo chicloso que apenas está terminando, queriéndose terminar de formar, entonces ese cerebro está tratando de formarse en un entorno que no le favorece, con una hiperestimulación, con falta de socialización, de estimulación en todos los aspectos de una manera sana, y de repente nos damos cuenta que en la vida real ese niño no está encontrando satisfacción. Y me estoy yendo a los casos más comunes, estoy dejando de fuera los casos de traumas infantiles, de predisposición genética, de presencia de otros trastornos, de situaciones familiares intensas, o sea, todo lo que tenga que ver con traumas durante la infancia que pueden generar la depresión infantil y que obviamente necesita ser tratada con urgencia, porque estamos hablando prácticamente de una emergencia médica, una emergencia psicológica, pues no, precisamente porque tenemos la oportunidad de que estamos hablando de cerebros en formación, en los cuales hay mucho que se puede trabajar para evitar que esos patrones disfuncionales continúen hacia la adolescencia y en la adultez. Así es que la intervención temprana en estos casos tiene que ser muy, muy oportuna, ¿no? Obviamente a manos de profesionales. Gracias, Nancy. Me acuerdo en ese momento que escuchándote hablar, alguna vez tuvimos las dos la vivencia, valga, de un niño que se suicidó. ¿Te acuerdas, Nancy? De esta Sí, mamita. Es impresionante cómo a veces, además, en ese no darnos cuenta y en ese tema de que es que el niño es rebelde, o hace poco que me decía una mamita de una niña de 9 años, decía, es que no entiendo por qué cambió si ella era tan obediente. A ver, explíqueme la obediencia de la niña. Yo le decía, quédese sentada y se sentaba. Desde a sus 2 añitos hacía cosas. Pues es que esa señora seguramente nunca le habían dicho que el trabajo de un niño es el juego, que el trabajo de un niño es subirse a la silla y saltar y voltear el sofá, es meterse donde no sabemos que caben. Todas esas cosas son normales en los niños. No podemos pensar que un niño se va a comportar como un adulto. Muchas veces a los niños estos cuadros depresivos tienen que ver precisamente con todo lo que no se les deja hacer. El niño necesita su espacio, necesita su privacidad, necesita su respeto. Es que yo soy la mamá y tengo que enterarme de todo. No, no nos tenemos que enterar de todo. Tenemos que ver que el niño tenga bienestar, ¿vale? Mauricio, cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, no, pues me da muchísimo gusto verlos. Estoy aquí escuchando la charla que es tan, tan, tan importante. Lo que yo comentaba es que en mi vida y en muchos lapsos estuve en psicología, pero
hubo, bueno, desde que empecé, yo los conocí a ustedes, llegué pues con Janet y ya de ahí conocí a Edwin, a Manolo, también he escuchado a Nancy, pero a lo que voy es en la parte que mencionan de cuando un especialista sí tiene, eh, ¿cómo lo puedo decir? No quiero hacer ni menos ni más a nadie, pero cuando yo llegué con ustedes, empecé a ver realmente lo que muchos años yo había necesitado ver y que creo que va en esa parte humana y de la profesionalización de la persona. O sea, pues es un aplauso para ustedes, vamos, como Gracias, profesionales en el Mauricio. área y de hecho, pues también estoy en terapia con Manolo. eh, entonces, eso es únicamente lo que quería compartir, que digo, no sé si sea parte del crecimiento como cada persona en el área profesional, pero yo nunca había escuchado muchas cosas que estoy viendo con ustedes, que ya tienen mucho más de un año que estoy con ustedes, y pues es una felicitación, más que nada. Ay, gracias, Sí, Mauricio. Gracias. gracias. Gracias, gracias, sí. Bueno, dice también aquí Celia que la depresión en los ancianos, muy importante también, dice, la minimizamos y nos molesta. Ese es un ámbito tan supremamente especial entre los duelos acumulados de las personas mayores, entre sus expectativas no cumplidas, entre la frustración del abandono, que también trae una generalización hoy por hoy, entre tantas situaciones, obviamente que es un tema también que seguramente vamos a tratar. Incluso Celia, qué padre que algún día también nos acompañe. Celia es una de nuestras grandes terapeutas, además con una parte muy linda que es la terapia con música. Es del grupo de Acapulco, Manolo. O está pues por allí llegó. Bueno, ha sido un enorme placer esta noche estar para ustedes, aprender, contarles de nuestras propias experiencias siempre. em, Saber de la confianza que generan ustedes para con nosotros y la responsabilidad también que asumimos frente a esa confianza que nos entregan. Así que les invitamos a la siguiente. Un mensaje final, Nancy. Bueno, yo solamente agradecerles la oportunidad, el espacio y en cuanto al tema tal cual de depresión, yo pienso que si algo necesitamos es hablar, pero hablar desde el rigor científico, hablar desde las realidades de lo que es la depresión y como lo decía también Manolo, claro, siempre poniendo como primera carta de presentación el sentido humano, independientemente de las credenciales de cada quien porque una persona con depresión realmente en lo que menos se va a interesar es en la lista de estudios que tú tengas, sino en la comprensión y la sensibilización y la empatía que tú puedas tener del tema. Llámese que seas su vecino, el que atiende la tienda, el entrenador deportivo, el psicólogo, el psiquiatra, quien sea. Lo que más necesita una persona con depresión es otro ser humano a un lado, que esté dispuesto a acompañar y que sepa cómo guiar ese proceso. O sea, aprendamos para saber qué pasos tenemos que dar para apoyar a una persona con depresión y que finalmente la depresión tiene un pronóstico muy favorable cuando es atendido de una manera adecuada. Si Sí. nos quitamos el estigma de la mente de que no los psicofármacos, de que esto es para locos, de que hasta los internamientos de salud mental son lo último a lo que tendríamos que llegar. Si se tiene que llegar, se llega y ya, tiene un pronóstico de mejoría para la vida, para una vida sana, larga, etcétera. Pero necesitamos normalizar el tema. Y creo que es la única manera en la cual vamos a atender el problema que tenemos actualmente y vamos a poder prevenir, que yo creo que ese debería de ser el objetivo final, ¿no? Que las nuevas generaciones ya vengan con la bandera de la prevención y no de la atención como estamos en este momento, ¿no? Gracias, Nancy. Edwin. Bueno, pues siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que Nancy nos acompañe en este espacio, ¿verdad? Fue un conversatorio muy nutrido y da gusto pues tener una perspectiva también que complementa y que nos suma muchísimo.
Con respecto al tema de la depresión, me gusta mucho que cada uno de nosotros pueda aportar desde su trinchera y su expertise un poco de la visión que tenemos sobre este tema, porque cada uno complementaba lo que decía el otro y principalmente me quedo justamente como lo decía Nancy, en la parte del sentido humano que resaltó Manolo, en la parte de lo científico que también dijo Nancy, en la parte de entender que no hay una sola forma de depresión, porque también vimos que pueden ser muchas y son muchos factores. La familia como un punto importante también dentro de todo esto y principalmente, que lo repitió Janet y lo dijimos varios en este momento, fue las palabras no siempre lo curan todo, no existe la fórmula mágica ni las palabras perfectas para sanar una depresión, ¿no? Se necesita de redes de apoyo y de, pues, a veces el apoyo farmacológico, como justo lo hemos venido diciendo, pero también el respaldo familiar y de la sociedad en general. Sobre todo poner más atención a quienes tenemos cerca. Muchas veces la depresión está sucediendo al lado o enfrente de nosotros, pero no nos hemos dado la oportunidad de entender que esa conducta, que ese malestar emocional, no entra dentro de, entre comillas, lo normal y debemos de actuar a tiempo para no lamentar después. Eso básicamente, y ojalá nos sigan acompañando en otros momentos para poder hacer que esta comunidad crezca cada vez más. Gracias, gracias, gracias. Manolo, para cerrar, cuéntanos tu mensaje de despedida. Primero que nada, gracias Nancy, gracias Edwin, gracias Janet y gracias a la Fundación el permitirnos poder expresar nuestras ideas, ¿no? Porque aparte del campo de estudio, nosotros estamos aquí como expertices para proporcionar nuestras ideas. Y una de mis ideas con las cuales yo trabajo es sensibilizarnos como seres humanos, dejar de creer que tenemos la razón absoluta, porque ni René Descartes la tenía, ¿verdad? Sensibilizarnos, tener nuestras redes de apoyo y sobre todo dejar de eh, llenar de cosas a nuestros hijos, ¿no? O sea, hablemos desde la infancia, o sea, sí, yo sí voto por normar el celular, por guardárselos un rato, porque empiecen a salir a la calle, porque empiecen a vivir desde otro lado. La verdad es que hay un punto muy importante que dijo esta Nancy, los niveles tan alterados de serotonina nos está haciendo ver que ya todo es como muy X. O sea, todo lo vemos como en las pantallas, bien padre, bien guau, todo el tiempo sobreestimulados, y llega un momento donde lo que estamos viviendo afuera es muy X. Sí, soy muy de la idea de que guardemos el teléfono, tengamos esas horas en casa, eh, platiquemos. Yo sé que no nos gusta hacer sobremesa a muchos, pero recuerden nosotros que ya tenemos un poco de edad, recuerden qué bonitas eran esas sobremesas, esas pláticas, eso es cómo te fue en la escuela, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Pongamos eso, o sea, hagámoslo, trabajemos. Yo los invito a eso desde el lado humano, como me gusta hablar, desde el lado humano. Los invito a guardar un rato el celular, a echar cotorreo, a salir a jugar en la pelota, el resorte, el trompo, el yoyo, estimular a los hijos a andar en bicicleta, estimularnos a nosotros mismos. Decía Edwin, a veces tenemos la depresión de frente, sí, en un espejo, a veces también así estamos. También a veces dices, no sé por qué veo todo esto tan vacío, ¿no? En algún momento dentro de mi terapia, por eso me sigo atendiendo, dentro de mi terapia yo recuerdo que dije, la primer parte que yo identifiqué en mí fue, ¿por qué siempre yo estoy para todos y nadie está para mí? Ojo, ya ahí estaba deprimido, ya ahí estaba empezando mi nivel de depresión. Fue lo que dije, porque yo siempre tengo que escuchar a todos y todos me piden consejos y todo esto, y cuando yo quiero nadie está para mí. Ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero hacer esto. Y en ese momento no lo logré identificar, pero me tocaba terapia la siguiente semana y fui a la terapia y entendí que estaba comenzando un cuadro depresivo. No se trata nada más de lo que veamos afuera, sino de lo que veamos adentro. Sensibilicémonos, quitemos el celular un rato, salgamos,
disfrutemos de la naturaleza. Si los estimulantes como el café y el té nos están causando temas, quítalos de la mesa. No es necesario que los tengas ahí. Eso es todo mi opinión y gracias a cada uno de ustedes, Janet, por abrir esta apertura, a Nancy, a Edwin y a la Fundación, que no me quiero olvidar de ella. Gracias a todos los participantes que lograron escucharnos y dale clic a la campanita, que ya sabes que eso es súper importante. Dale clic a la campanita, síguenos y coméntanos. Leí un comentario, damos terapia vía online. De mi parte, yo doy online. Si alguien, creo que todos damos online. Búscanos en redes, búscanos por teléfono. Janet nos contacta a todos y aquí estamos. Eso es Sí. todo. Muchas Aquí gracias. acaba de escribir Reina, dice, es mi primera reunión con ustedes y me pareció muy interesante, soy de Ciudad de México y creo que tengo que buscar ayuda de un tanatólogo, si me pueden recomendar a alguien se los agradecería. Aquí todos nosotros podemos apoyarte, Reina. Escríbenos y ahí o déjanos si quieres tu número de teléfono en este momento, por favor, Dante, para que lo tomes y nos lo pases. Bueno, yo le quiero sumar a lo que dijeron el regresar, esa parte de familia, los juegos de mesa. ¿Cómo se disfruta esa parte de los juegos de mesa? Es impresionante cómo se perdió y es tan bonito. Yo a veces ni me acuerdo cómo se juega algo, pero ahí estoy, así sea solo por hacer reír a mis chiquillos. Es importante eso. El tema de la conversadita, tal cual. No solamente a veces como del tema del día a día, sino del que ha habido de nuevo, cómo estás. A mí me encanta, por ejemplo, con mis nietos preguntar si tienen alguna niña que les gusta, si realmente las maestros en el colegio se están sintiendo bien. Recordemos que también el bullying se calla muchas veces. Es decir, estar como decimos en la jugada, pero muchas veces los papitos es que no se junte con nadie que no. Pues es muy difícil que no se junte con alguien que no, porque es desde mi percepción. Entonces, a estar atentos a compartir más en familia. Nos vemos entonces al siguiente. Por aquí Doris dice, no logré entrar a la reunión. Sí, en el canal de Cuates y Maestros, YouTube, Cuates y Maestros. Ahí encuentran. Yo creo que no hay un canal con ese nombre parecido siquiera en otro. Entonces está fácil, Cuates y Maestros. Un agradecimiento especial a Nancy, pues aquí otro comentario que había por ahí que decía que si la cuarta integrante, me acuerdo de un programa que hay aquí que habla de cuál será el cuarto integrante, pues bienvenida siempre Nancy, sabes que primero hay mucho aprecio de parte nuestra para contigo. Yo creo que ya Manolo te conocía de todo lo que hablamos de ti y bien importante pues que aportas muchísimo. Yo creo que de las profesionales hoy por hoy de los que podemos decir que con los ojos cerrados, recomendar y demás, pues eres tú, Nancy. Así que gracias por tu tiempo. Sabemos que Lisa te está esperando. Así que entonces nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a Portal Gracias. 24/7 por todo el apoyo. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Vea, Miriam Israel estaba también, dice que si quiere presencial, ajá, el acompañamiento. Bien, bien, bien. Ujú.